Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El presidente Pedro Castillo, vía tuit ayer, poco después de las 10 de la noche, hizo saber que, según él dijo, ponía fin a las funciones del ministro de Salud, Jorge López, sin duda, en reacción rápida, muy rápida, a lo que se reveló ayer en un programa político de televisión menos de 2 horas antes. Esa reacción inusualmente rápida ha sido interpretada por algunos como una consecuencia desde ya de la inminente visita de una misión de la OEA para tomar conocimiento del estado de nuestra democracia. Queremos conocer cuál es el valor legal que las informaciones que han sido dadas tienen tal y como las conocemos por ahora. Señor Carlos Caro, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Las Cosas Como Son. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Se le acusa al señor López de 2 tipos de delitos diferentes, ambos destinados a nutrir una cuenta bancaria y eventualmente comprar a través de la madre de sus hijos una propiedad inmueble. Por una parte, ordenar a funcionarios del ministerio que él dirige, el de Salud, el MINSA, a que depositen dinero en efectivo en su cuenta, de manera tal que no se exceda en cada uno de los depósitos 10.000 soles, que obligaría a dar cuentas, naturalmente, ante la inteligencia financiera. Y por otra parte, recibir un pago de $70.000 hecho por el señor Quito, el dueño de unos centros de salud que pululan en torno a hospitales públicos. Si estos hechos se confirman, ¿qué tipo de delitos constituyen? Claro, en primer término, por el tema del inmueble y el uso, digamos, de los empleados del sector para hacer estos depósitos por partes pequeñas, por menos de 10.000 soles, para no llamar la atención, que eso es algo propio de los delitos de lavado de activos. En definitiva, ha habido un dinero en negro que tiene un origen desconocido, puede provenir de otro hecho de corrupción o puede provenir simplemente de la defraudación tributaria, y lo que ha hecho es tratar de lavarlo, insertándolo dentro del circuito financiero a través de estos depósitos pequeños, pitufeo, con la finalidad de luego consolidarlo en una sola cuenta, acto de consolidación, para la compra de un departamento. Entonces, ahí tenemos una figura muy clara, la ruta del dinero está trazada y por lo tanto yo creo que la Fiscalía tiene un caso fuerte para esta investigación por lavado. Eso respecto entonces en cuanto al departamento. Lo segundo tiene que ver ya con hechos propios de corrupción, porque si estamos hablando ya de la función pública y de una serie de beneficios que habría recibido como consecuencia del trato, digamos, con privados, eso equivale a una fórmula clara de delito de cohecho, corrupción. Ahí la Fiscalía siempre suele utilizar varias fórmulas alternativas que pasan a veces por el enriquecimiento ilícito o incluso si hay un tema de contratación pública por la colusión. De acuerdo. Es un delito específico el haber utilizado funcionarios que están bajo su autoridad, varios, para que salgan a varias agencias del banco y depositen. Sí, acá hay todo un debate porque el delito de peculado, técnicamente hablando, implica utilizar bienes, ¿no? Pero si pensamos en que cada uno de estos funcionarios cuesta dinero, más allá del hecho que sean personas, cuestan recursos al Estado, la utilización de estos funcionarios para realizar el hecho ilegal evidentemente lo compromete no solo con lavado, sino también con delitos de funcionario público y en particular ¿Peculado de uso? ¿Peculado de uso? O sea, más que peculado de uso, que significa, digamos, usar el recurso y devolverlo, que es propio para las cosas. Sí. En este caso, si estamos hablando del presupuesto público, el gasto que implica tener estos empleados en la planilla, a eso no estamos refiriendo peculado normal. Permítanos, por favor, tomar contacto telefónico con el abogado, colega suyo, Benji Espinosa, quien es el abogado de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, sobre la cual hay una decisión tomada hoy por la justicia de liberarla de la prisión preventiva que se le había impuesto. Abogado Espinosa, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en RPP. Fernando, muy buenas tardes. Díganos, por favor, cuáles son los argumentos que han utilizado 2 de los 3 jueces que votaron hoy a favor de que Jennifer Paredes sea liberada. Tengo entendido que un tercer juez votó contra, afirmando de que sí había un riesgo procesal si se liberase. Sí, en efecto ha sido una votación en mayoría, 2 jueces contra 1, los jueces Quispeauque y Medina Salas, contra la decisión en solitario de la doctora Guillén Ledesma.
Básicamente los argumentos se concentran en que no se verifica el peligro procesal de suficiente entidad como para una prisión preventiva, tanto el peligro de fuga como de obstaculización, y que la medida, por tanto, de prisión preventiva no es proporcional, sino que resulta siendo abusiva, exagerada y desproporcionada. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en concreto? Por un lado, se ha sostenido que fue incorrecta la apreciación del juez de instancia que había establecido que Jennifer Paredes no tenía ni arraigo familiar ni domiciliario. La sala aprecia con mejor criterio que el hecho de que Jennifer Paredes sea una persona mayor de edad, pero que esté vinculada a sus padres, en la práctica son sus padres, el presidente y la primera dama, y a sus hermanos menores, que son los dos hijos biológicos de Pedro Castillo y Lila Paredes, establecen un arraigo familiar, tanto más si es que ella, cuando está en Lima, los visita, y ahí se desarrolla el arraigo familiar. Segundo, en cuanto al arraigo domiciliario, es incorrecto afirmar que no tiene domicilio. No es que no tenga un domicilio, tiene varios. Se le puede ubicar en Cajamarca, se le puede ubicar en Chorrillos, o se le puede ubicar cuando visita Palacio con su familia en Palacio de Gobierno. Entonces, esos argumentos iniciales establecidos en primera instancia han sido rectificados por una sala. En relación al peligro de obstaculización, que se había argumentado de que en el video que se difundió por Cuarto Poder se mostraba que había un peligro de ocultamiento, en realidad la sala corrige el criterio del juez y establece que la propia Jennifer Paredes lo que dice es: yo no tengo problema con que graben. Ella declara, ella sabe que está siendo grabada. El sentido común indica que nadie realiza afirmaciones delictivas teniendo una cámara delante. Entonces, y por último, está el criterio de la presentación voluntaria de Jennifer Paredes. Después de 24 horas, ¿no? Voluntaria, pero con cierto retraso. ¿Ah? Por supuesto, pero la discusión es si es voluntaria o obligatoria, si se fue o acudió. Lo cierto es que es un dato inequívoco e inobjetable que se presentó al sistema de justicia. Ella tenía derecho a resistir la detención, pero se presentó. Y eso es un elemento que abona a su buena conducta procesal. Dicho esto, los jueces dicen que lo que se necesita es que Jennifer Paredes cada 30 días informe sus actividades, no se ausente del lugar de su residencia. Un solo lugar de residencia ahora. ¿Está obligada a declarar un único o seguirá siendo en tres? Que señale uno solo para poder hacer control sobre su paradero, control sobre sus actividades, y tiene que hacerlo dentro del plazo de 72 horas. Yo quiero decir además, Fernando, algo que es importante. Yo no soy abogado de Jennifer, pero las veces que se me ha requerido información jurídica, mis consideraciones las he brindado, porque yo he considerado desde el inicio que su prisión era injusta, y hoy la decisión de la sala reivindica la libertad por sobre la persecución penal. ¿Cómo se explica que su presunto socio, que es el alcalde de Anguía, no haya tenido la misma suerte judicial que la señora Jennifer Paredes? Porque la sala hace un análisis caso por caso, situación jurídica por situación, recurso por recurso, porque recordemos acá que la sala tiene como limitación para pronunciarse el recurso expresado por la defensa de Jennifer, los fundamentos que se han expresado, los pedidos que se han hecho. Entonces, puede que se trate del mismo caso, pero si es que la defensa de un investigado plantea unos argumentos y la defensa de la otra investigada plantea otros, los jueces están limitados por principio de congruencia a responder los agravios introducidos por escrito. De acuerdo. Una última pregunta, por favor. ¿Fue solicitada su opinión anoche por el presidente respecto del ministro de Salud, una vez que se supieran las denuncias que han sido hechas durante la noche? No, don Fernando, como no fue solicitada mi opinión para ninguna cuestión política, ni esta ni otra. Pero no es política, ¿no? Es una decisión basada en denuncias que son penales. Claro, pero denuncias penales que tienen que ver con el mantenimiento de confianza o no
y a un ministro. Entonces, Sí. lo jurídico lleva a lo político ahí. De acuerdo. Muchas gracias, Benji Espinosa. Recuerdo que usted es el abogado del presidente de la República, no lo es de Jennifer Paredes, pero se ha solidarizado siempre con ella y ha considerado injusta la prisión que ahora le ha sido levantada por la justicia. Muchas gracias y muy buenas tardes, señor Benji Espinosa. Doctor Caro, retomamos nuestra conversación. ¿Está usted de acuerdo, grosso modo, con lo que ha dicho el abogado Benji Espinosa sobre el caso de Jennifer Paredes? Yo creo que el resultado es un resultado esperado. Yo, de hecho, en su momento dije que era muy probable que el juez dicte la prisión preventiva, pero a la vez dije que era muy probable que la sala la revoque, justamente por el tema de peligro procesal. O sea, acá no hay un examen de responsabilidad penal, no es una absolución, simplemente es un tema de peligro procesal. ¿Ella tiene arraigo o no tiene arraigo? Las pruebas de cargo son pruebas tan graves como para permitir que una persona se pueda mantener en prisión o una persona pueda llevar el caso en Pero había la comparecencia, ¿no? sospecha grave de que ella se fugó de Palacio de Gobierno donde se habría hallado en ese momento cuando llegaron los fiscales. Sí. Si eso es verdad, estamos ante un acto claro. característico de obstrucción a la justicia. Claro, de hecho, la Fiscalía acopió algunos indicios de que ella fue ayudada en la fuga al momento en que se allanó Palacio de Gobierno. Esa era la tesis de la Fiscalía. Esa tesis en parte fue aceptada por el juez, pero con los temas de la duda razonable, con los argumentos de la contraprueba, con las dudas que se pueda presentar respecto a la valoración probatoria, hay que tener en cuenta de que los graves y fundados elementos de convicción no son solamente respecto del delito, sino también de la fuga, para el ejemplo que estamos discutiendo. Entonces, si no estaba tan fundamentado, si no era probatoriamente claro que ella fue ayudada a fugar, entonces es un argumento relativo que no justificaría una prisión preventiva. Y es lo que yo creo que la sala finalmente ha cedido, ¿no? De acuerdo. ¿Se puede decir que en consecuencia la decisión que se tomó la primera vez contra ella estaba equivocada? A mi juicio Puesto que ha sí. sido corregida por esta... A mi juicio sí, ¿no? Si bien habían varios elementos propios de lo que era el peligro procesal, a mi entender no eran suficientes para una medida tan grave como la prisión preventiva. Por 30 meses, ¿no? Por 30 meses, exactamente. Entonces, De acuerdo. A propósito de prisión preventiva, estamos en plena audiencia que debe decidir sobre la suerte de 4, 3 se han presentado, uno está prófugo, miembros del llamado gabinete en la sombra. ¿Qué se puede decir sobre las posibilidades que tiene ahí la justicia para optar por una u otra vía? ¿Prisión sí, preventiva claro, o no? Claro, hay que tomar en cuenta también Sí. lo que dije hace un momento, ¿no? Los jueces de primera instancia tienen una tendencia bastante alta, salvo excepciones, es un tema estadístico, salvo excepciones como la de Vizcarra, de dictar una prisión preventiva. Entonces, no sería raro, no sería extraño, viendo la estadística simplemente, que el juez la dicte en esos términos. Y en ese caso, sobre todo lo que pesa son los dichos de los colaboradores eficaces, testigos, que están imputando responsabilidad penal sobre estas personas. Entonces, Y obstrucción a la justicia, por ejemplo, echar celulares al mar. Exactamente, Es decir, exactamente. destruir pruebas eventuales, ¿no? Claro, entonces para los jueces pesa mucho el hecho de los cargos respecto a los delitos y el tema del peligro procesal siempre suele ser algo mucho más relativo. Los correctivos están a nivel del Tribunal Superior. Y ojo, sin unanimidad, como en el caso de Jennifer. Sí, No ha sido un 2-1, 2 o sea, contra 1, sí. por un poco y se queda dentro, ¿no? Sí. Ahora, estamos ante otra decisión que no es judicial, que no es jurisdiccional, pero que es de todas maneras importantísima, que es el archivamiento de la denuncia hecha por el presidente de la República contra el coronel de la policía, Harvey Colchado, decisión que ha sido tomada por la Inspección General de la Policía. Sí, claro. La inspectoría ha analizado si es que tiene un caso respecto a la conducta del señor Javi Colchado en torno al allanamiento a Palacio de Gobierno. Y acá el tema es el siguiente, ¿no? Cualquier impugnación, cualquier reclamo en relación a la conducta del policía o del fiscal tiene que hacerse ante el juez. Es decir, acá había un tema de abocamiento indebido por parte de la autoridad administrativa al querer evaluar el comportamiento de la conducta del señor Colchado y el equipo de la policía cuando hay un juez que tiene que analizar primero los agravios. Y esa decisión, me refiero al allanamiento a Palacio, ha sido recurrida, los jueces la están evaluando y lo que no puede hacer una autoridad administrativa policial es ver si es que la policía ejecutó no correctamente la medida, porque es un tema estrictamente judicial. Entonces, jurídicamente, en cuanto, digamos, al resultado, era lo que tenía que suceder. Bueno, se puede tomar como algo que
daña la imagen de Pedro Castillo, puesto que presenta una denuncia grave contra un oficial de la Policía Nacional encargado de investigarlo a él y es desestimado por la misma policía. Exactamente, policía que curiosamente está a su cargo, ¿no? Entonces, no parece que hubiera ahí cierta coherencia, pero en cualquier caso creo que el resultado es el correcto. De acuerdo. Regresando al caso del ministro, si se confirman los cargos que han sido formulados, que han sido denunciados contra él, ¿qué pena puede corresponderle? Si estamos hablando de lavado, la pena suele ir entre 15 y 20 años. Si estamos hablando de corrupción, el tipo base, 5 o 8 años. Y si vamos escalando a colusión, otros 15 más. Ya, entonces, o sea que estamos ante una pena severa. Exactamente, una pena que podría ser severa. Severa. Ahora bien, lavado queda, puede confirmarse pese a que el señor López ha dicho que son sus ahorros. Sí, vamos a ver, recordemos que para efecto de la jurisprudencia, una investigación se gatilla con la llamada sospecha inicial simple, que en la práctica significa cualquier dato o indicio. El pitufeo es un indicio, el uso de dinero en efectivo es un indicio, el que sea funcionario, que es un personaje expuesto políticamente, es otro indicio. Todo eso sumado es más que suficiente para que se inicie una investigación por lavado. Y si él dice que son de sus ahorros, va a tener que probar cómo recibió esos ahorros, por qué lo guardaba en efectivo, por qué utilizó a 12 personas para hacer esos depósitos en una cuenta que no era de él, sino de su esposa. Entonces, son una serie, digamos, de preguntas y respuestas que dependiendo de su coherencia, es muy difícil darle coherencia a estas historias en el camino sobre la marcha, podrían llevar a la Fiscalía que simplemente no crean en su versión. Ahora, el otro pago que él ha hecho, o que él ha recibido también, viene de este señor Quito, que es un empresario de salud privada, ¿no? Es decir, alguien que posee centros de salud en las inmediaciones de hospitales públicos, en donde se dan servicios que se les niegan a los asegurados en los hospitales públicos. ¿Qué tipo de delito puede constituir un comportamiento de ese tipo? Según lo que se ha dicho, el señor ministro habría vendido un tomógrafo a este señor, pero eso no figura en su declaración de intereses. No sabíamos que el ministro de Salud vendía tomógrafos a un empresario privado. Claro, esos son también indicios, como decía hace un momento, de corrupción, ¿no? Y en ese contexto es que la Fiscalía, ya por este tipo de relación que hay entre privado y sector público, funcionario particular, es que puede iniciar una investigación en ese punto por el tema de colusión o por un tema, digamos, de corrupción propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese dato, esa relación contractual, una relación contractual que puede ser la punta de la madeja para una investigación. Bueno, se nos ha dicho varias personas que efectivamente hay un déficit de compras de tecnología para imágenes médicas. Si es que el ministro fuese cómplice de que no se invierte en eso, de manera de que hayan personas como el señor Quito, es un delito contra la salud pública, ¿no? Sí, claro, porque además estos delitos de corrupción, peculado, colusión, muchos de ellos se agravan cuando estamos hablando de, digamos, inversiones que tienen relación con una finalidad pública, sensible, como en este caso puede ser la salud, ¿no? Entonces, todos estos temas son temas que tendría que ser evaluados por la Fiscalía y de hecho, ¿no? el tema vinculado a la salud, que es tan deficitaria en el país, puede ser un argumento que en su momento complique más la situación del ministro. Hubo el caso ya, yo pienso que a comienzos del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, del doctor Carlos Moreno, al cual se le grabó, que era asesor de la Presidencia de la República, se le grabó diciendo que tanto mejor si se ha malogrado el tomógrafo del Hospital Loaiza, porque así tendrán que hacerse afuera, en los centros privados. Dan más servicios privados, claro, efectivamente, ¿no? Y eso, si es que viene de la mano con un hecho negligente de parte del funcionario público, o peor aún, doloso, ¿no? En el sentido de que está mal lograda, no la reparo, para recurrir al privado, eso es colusión. Y eso la Fiscalía lo puede investigar bajo este delito que tiene pena hasta 15 años, ¿no? Bueno, hemos tenido mala suerte con los ministros de Salud, ¿eh? En los últimos tiempos, sí, lamentablemente. Sí. Y esto pese a la gravedad de las circunstancias sanitarias que hemos vivido. Claro, hemos pasado lo del COVID, hemos pasado todas las olas que hemos visto en estos 2 últimos años y lamentablemente el sistema sigue bajo descuido y eso a vista de un fiscal puede significar que las peticiones de pena sean más altas. Un último tema y no el menos importante es ¿qué curso puede seguir la
denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación contra el presidente ante el Congreso de la República. Es una situación inédita. Por supuesto que sí. Primera vez. Nunca había pasado que haya siquiera una investigación preliminar que ya se ha hecho, ya la fiscal la ha terminado, ha formulado la denuncia constitucional y ha puesto la pelota frente al arco para que el Congreso la patee. ¿Pero El qué puede hacer el Congreso? ¿Qué el margen de problema acción del tiene? Congreso es que está sujeto a las limitaciones de la Constitución. El famoso artículo 117 del que hemos hablado. Solo se le puede acusar por 4 causales que no Exactamente, y tienen que ver con entra esto corrupción. acá. Pero yo creo que acá existe la necesidad de una reforma en la Constitución. La Constitución tiene que ser reformada. Y si el Congreso no lo quiere hacer, como yo he expresado ya en alguna otra oportunidad, hay acá lo que se suele denominar una suerte de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, que si la fiscal de la Nación, por ejemplo, que tiene legitimidad, demanda la inconstitucionalidad del 117, el tribunal no es que va a legislar, pero el tribunal le puede ordenar al Congreso a que haga la reforma correspondiente en un periodo de tiempo. De acuerdo. Tomamos nota entonces que el Tribunal Constitucional puede obligar al Congreso a que haga la reforma. Hacer la reforma en un plazo determinado En un plazo y esa determinado. reforma regiría para el caso concreto. Veremos qué plazo será eso, porque mucho depende de eso. Muchísimas gracias, Carlos Caro, abogado Gracias, penalista, Fernando. que nos ha ilustrado sobre varios temas pendientes a la vez. Muchas gracias y muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y retomamos inmediatamente después las cosas como son.